Nunca fui una persona de creer en cosas extrañas. Siempre fui del tipo que encuentra explicación para todo, que no se deja llevar por historias aterradoras. Pero hay algo que me pasó, algo que hasta hoy me atormenta cuando cierro los ojos. Y por más que trato de encontrar una explicación lógica, no puedo. Fue real. Yo estaba allí. Yo vi. Y ahora, después de tanto tiempo guardando esto, necesito contárselo a alguien. Ese día, mi madre estaba peor que nunca. La habitación sofocante parecía aún más pequeña con el olor a moho y medicamento vencido. Apenas podía hablar, solo respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular que me dejaba aterrorizado. Sabía que, si no hacía nada, ella no pasaría de esa noche. Y fue ahí cuando tomé la decisión. Cogí la única cosa que me quedaba de mi padre, un carrito de juguete azul, viejo y descascarado, y salí de casa decidido a venderlo. Pensaba que conseguiría algo de dinero para comprar medicamentos. Pero no tenía idea de lo que realmente iba a suceder. Caminé por las calles tratando de vender el carrito a cualquiera que me mirara. Pero nadie se preocupaba. Pasé horas abordando personas, escuchando no tras no, viendo miradas desconfiadas o simplemente ignorando mi presencia. El tiempo pasaba, y el desespero comenzó a apretar mi pecho. Hasta que vi a un hombre parado cerca de un restaurante elegante. Tenía una mirada seria, cansada, como si siempre estuviera irritado con algo. Me acerqué y traté una vez más. ¿Quisiera comprar mi carrito? Me miró por un segundo y, a diferencia de los demás, no me ignoró de inmediato. Solo que en lugar de aceptar o rechazar, preguntó, ¿por qué? Mi garganta se secó. Por algún motivo, esa pregunta me tomó desprevenido. Podía simplemente decir la verdad, pero en ese momento, mirar a ese hombre me hizo sentir extraño. Aún así, respondí, necesito salvar a mi madre. Él desvió la mirada como si intentara ignorar el peso de esas palabras. Pero algo en él cambió. Dudó, frunció el ceño, como si esas palabras lo hubieran tocado de alguna manera. No dijo nada, solo se quedó observándome por algunos segundos. Pensé que simplemente se iría, pero entonces, de la nada, se giró en mi dirección y dijo, muéstrame dónde vives. Eso me tomó por sorpresa. Nadie nunca se había importado lo suficiente como para preguntar, mucho menos querer seguirme hasta mi casa. Pero no tenía elección. Si ese hombre hablaba en serio, tal vez realmente podría ayudarme. Entonces, sin decir nada, solo asentí con la cabeza y comencé a caminar. Sentí que me seguía en silencio. El camino de regreso fue extraño. Estaba acostumbrado a caminar solo por esas calles, pero ahora, con ese hombre detrás de mí, todo parecía diferente. El día ya se estaba oscureciendo, y cada sombra proyectada por los postes parecía más grande, más siniestra. Cuando llegamos al edificio donde vivía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo parecía mal, pero no por su culpa. El edificio siempre fue un lugar horrible, sucio, lleno de cucarachas y con olor a alcantarilla. Pero, esa noche, parecía peor. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si las lámparas débiles se hubieran rendido de funcionar por completo. Un silencio extraño flotaba en el aire, un silencio pesado, asfixiante. Sabía que lo único que importaba era mi madre, así que seguí caminando, tratando de ignorar esa sensación. El hombre detrás de mí también pareció notar algo extraño. Miraba a su alrededor, tenso, como si esperara ver algo allí. Cuando me detuve frente a la puerta de nuestra habitación, sentí un frío en el estómago. Algo dentro de mí me decía que no entrara, pero lo ignoré. Giré la perilla y empujé lentamente. El olor a humedad mezclado con ese aire caliente y pesado me golpeó de inmediato. Mi madre seguía acostada en la cama, inmóvil. Pero algo parecía mal. La forma en que estaba acostada, la manera en que su pecho subía y bajaba demasiado lento. Por un instante, pensé que había llegado demasiado tarde. Corrí hacia ella y toqué su brazo. Estaba helado. Pero entonces, de repente, ella tomó aire de una manera extraña, como si estuviera tratando de respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Me aparté de inmediato. El hombre detrás de mí también se quedó parado en la puerta, observando. Mi madre abrió los ojos, pero no parecía normal. Su mirada estaba vacía, desenfocada. La respiración seguía irregular, y entonces, de una manera muy lenta, giró la cabeza en mi dirección. Pero no sentí alivio. Al contrario, sentí un terror que nunca había sentido antes. No parecía mi madre mirándome. Sus ojos estaban oscuros, profundos, como si algo allí dentro estuviera mal. El hombre detrás de mí murmuró algo, demasiado bajo para que pudiera entender, pero me di cuenta de que él tampoco le gustó lo que vio. Mi madre abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. Solo ese ruido extraño de algo raspando en la garganta, como si estuviera tratando de formar palabras y no pudiera. Mi instinto me decía que corriera, pero era mi madre.
Me acerqué un poco más, dudoso, y fue entonces que noté algo que me hizo congelarme. La respiración de ella no hacía vapor en el aire, a pesar del calor sofocante de la habitación. Su pecho subía y bajaba demasiado lento, casi como si fuera mecánico. No sé explicar, pero todo en ella parecía mal, como si estuviera mirando a alguien que solo parecía mi madre, pero no lo era. El hombre detrás de mí dio un paso adelante, y mi madre reaccionó de una manera que me dejó sin aliento. Su cuerpo se contorsionó de repente, como si algo la hubiera tirado hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par y se fijaron en él, y fue solo entonces que me di cuenta de que su boca todavía estaba abierta, pero ahora en un ángulo extraño, imposible. El sonido que salió de allí fue algo que nunca olvidaré, un susurro bajo, casi un susurro, pero que me dio la peor sensación que jamás había sentido. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y por primera vez, supe que aquello frente a mí no era mi madre. El hombre puso la mano en mi hombro y me empujó hacia atrás, despacio, como si no quisiera llamar la atención de lo que sea que estuviera en la cama. Mi corazón estaba desbocado. Quería decir algo, llamar a mi madre, hacer algo, pero mi garganta estaba bloqueada. Fue entonces que noté algo que me hizo perder cualquier duda de que algo estaba terriblemente mal. El carrito azul, el que sostenía todo el tiempo, estaba en el suelo al lado de la cama. Pero no recordaba haberlo soltado. Peor, estaba volcado, con las ruedas girando lentamente, como si alguien lo hubiera empujado. Antes de que pudiera reaccionar, mi madre, o lo que parecía ser ella, se movió de nuevo. No fue un movimiento normal. Fue brusco, seco, como si alguien hubiera tirado de su cuerpo desde adentro. Su cuello giró un poco hacia un lado, demasiado rápido, y un chasquido resonó en la habitación. El hombre contuvo la respiración detrás de mí. Ya no parecía solo desconfiado. Ahora, estaba aterrorizado. Y yo también. Por primera vez en mi vida, sentí que no debía estar allí, que si quedaba un segundo más, algo muy malo iba a suceder. Pero no podía moverme. El silencio dentro de la habitación se volvió tan pesado que parecía que el aire había desaparecido. Todo parecía parado, congelado en el tiempo. Mi madre, o lo que creía que era ella, no parpadeaba, no respiraba bien. Solo estaba allí, mirándonos en nuestra dirección con esos ojos profundos y vacíos. El hombre a mi lado agarró mi brazo con más fuerza, como si estuviera esperando que algo peor sucediera. Fue entonces cuando el susurro volvió, pero esta vez más alto. No era un sonido normal. Era irregular, como un susurro mezclado con algo que solo puedo describir como un grito ahogado, como si alguien estuviera tratando de hablar bajo el agua. Fue suficiente para sacarme del letargo. Di un paso atrás, y en ese preciso momento, mi madre se movió de una manera imposible. Simplemente se deslizó fuera de la cama, sin usar las manos, sin hacer ningún esfuerzo. Su cuerpo cayó al suelo como si fuera una marioneta sin cuerdas, pero lo más aterrador es que no se detuvo allí. En lugar de levantarse normalmente, se impulsó hacia adelante de una manera extraña, casi como si estuviera siendo tirada por algo que no podíamos ver. El hombre dio un paso atrás, empujándome junto a él. No podía respirar bien. Eso no era mi madre. Lo sabía. Pero, ¿qué era eso entonces? Quería correr, quería salir de allí, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Todo mi cuerpo estaba tenso, y sentía un frío extraño subiendo por mi espalda, como si algo me estuviera reteniendo allí a la fuerza. El hombre a mi lado parecía tan aterrorizado como yo, pero él reaccionó primero. Me agarró con más fuerza, empujándome hacia la puerta. Y fue entonces que mi madre, o lo que fuera que estuviera en ese cuerpo, hizo algo que me atormenta hasta hoy. Abrió la boca. Pero no fue un movimiento normal. Su mandíbula simplemente se desencajó, cayendo en un ángulo imposible. No había dientes, no había lengua. Solo un agujero oscuro y profundo, como si dentro de ella no hubiera nada. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. El hombre a mi lado contuvo la respiración, y sin decir nada, me sacó de la habitación. En el momento en que cruzamos la puerta, un ruido alto y seco resonó detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera caído al suelo con fuerza. Pero no miré hacia atrás. No tuve valor. El hombre cerró la puerta y me empujó por el pasillo, casi corriendo. El silencio de ese lugar parecía aún más sofocante ahora. Lo único que podía escuchar era mi propio corazón latiendo descontrolado en mis oídos. Después de salir del edificio, corrimos por calles desiertas y oscuras, y apenas podía entender lo que estaba sucediendo. La sensación de ser observado me acompañaba a cada paso, y las sombras se movían de una manera extraña, como si algo me estuviera siguiendo de cerca. El hombre que me guiaba parecía más ansioso con cada instante, y su silencio solo aumentaba el peso del miedo que llevaba. Intentaba mantener la calma, pero el frío que recorría mi espalda y el sudor frío en mi frente hablaban más alto. Cada calle que cruzábamos parecía llevar a un callejón sin salida, donde el tiempo se arrastraba a un ritmo insoportable.
El sonido distante de pasos y susurros hacía que mi corazón se disparara, y no podía evitar la sensación de que esto no tenía fin. Me preguntaba si alguna vez saldría de esta pesadilla, pero las calles oscuras no ofrecían respuesta, solo más dudas y terror. Continuamos sin rumbo, y a cada esquina el clima de angustia se intensificaba, como si el mismo aire se volviera opresor. No sabía a dónde íbamos, pero el instinto de sobrevivir me empujaba a seguir, incluso cuando todo parecía conspirar en mi contra. El silencio de la noche solo se rompía por sonidos inexplicables, pasos apresurados, susurros ahogados y el eco distante de algo que no podía identificar. La oscuridad me envolvía, y en medio de ella, la tenue luz de los postes parecía contar historias de un pasado sombrío. Ese hombre, que antes parecía tener el control, ahora mostraba una desesperación palpable, sus ojos revelaban la misma incertidumbre que sentía. Estaba paralizado entre el miedo y la angustia, sin poder encontrar un punto de escape de esa realidad extraña. Cada instante era una eternidad, y solo quería que esto terminara, pero algo me impedía escapar de esta pesadilla. Después de algunos minutos que parecieron horas, nos detuvimos para recuperar el aliento. El hombre miraba a todos lados, como si esperara que algo saltara de la oscuridad en cualquier momento. No tenía fuerzas para preguntar qué estaba sucediendo, pero sentía que él sabía más de lo que quería admitir. El silencio a nuestro alrededor era extraño, no era un silencio normal. Era como si el mundo entero hubiera parado, sin viento, sin autos, sin ningún sonido a la distancia. Solo nosotros dos, parados allí, respirando rápido y esperando, ¿qué? No quería saber. Entonces, de repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Algo arrastrándose por el suelo, como si algo grande y pesado estuviera siendo tirado por el asfalto. Mi sangre se heló. El hombre se puso pálido, me agarró del brazo y comenzó a caminar rápido, sin decir nada. Pero el ruido continuaba, y cada vez que mirábamos hacia atrás, no veíamos nada. Y aún así, el sonido estaba allí, como si algo se estuviera moviendo en nuestra dirección, pero sin mostrarse. Sentí una desesperada necesidad de gritar, de correr, de despertar de esta pesadilla. Pero eso era real. Sabía que era real. El ruido se volvía más fuerte, más cercano. Era un sonido seco, irregular, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo de una manera imposible. El hombre a mi lado apretó mi brazo con más fuerza y comenzó a correr, llevándome con él. Pero fue entonces cuando noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. El sonido no venía de atrás. Venía de todos lados. Era como si estuviera a nuestro alrededor, como si estuviéramos atrapados en algo que no podíamos entender. No había forma de escapar. No había forma de salir de esta oscuridad. Corrimos y corrimos, el terror apoderándose de nosotros, hasta que finalmente encontramos un lugar iluminado, un pequeño café, con luces brillantes y el olor del café caliente. Pero al cruzar la puerta, algo dentro de mí sabía que nada podría salvarnos. Al entrar, el aire estaba cargado de una tensión extraña. La gente dentro se veía normal, pero algo en sus ojos, había una vacuidad que los hacía parecer autómatas, como si todo estuviera en un ciclo sin fin. Y entonces, de repente, me di cuenta, estaban mirándonos. Un grupo de personas, sentadas en mesas, todas con la mirada fija en nosotros, como si estuvieran esperando algo. El hombre a mi lado temblaba, y yo podía sentir cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Trató de hablar, pero las palabras no salían, y yo solo podía mirar a esos rostros vacíos. De repente, uno de ellos se levantó y caminó hacia nosotros, una mujer con un cabello oscuro y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenidos», dijo en un tono suave, pero había algo en su voz que hizo que mi piel se erizara. «Hemos estado esperando». Sus palabras resonaron en mi mente, y su sonrisa se volvió más amplia. Miré al hombre a mi lado, que ahora estaba pálido, los ojos llenos de terror. Era como si supiera algo que yo no sabía. La mujer se acercó más, su mirada fija en mí. «Tú eres el elegido», dijo, y su voz se volvió más profunda, como si hablara desde las profundidades de la tierra. «¿Tú has traído lo que necesitamos?» Sentí que mis piernas temblaban y que no podía moverme. El hombre a mi lado retrocedió un paso, tratando de encontrar una salida, pero estaba atrapado en esa mirada. La mujer extendió su mano hacia mí, y en ese instante, supe que había algo en su mirada, algo oscuro que se extendía más allá de su rostro. Detrás de ella, el café se había llenado de sombras, figuras que se movían en la penumbra. Los murmullos crecieron, como un susurro colectivo, y yo podía sentir cómo la oscuridad se acercaba a nosotros, como si estuviera a punto de tragarnos. Fue entonces que supe que no podía quedarme más tiempo. Rompí el hechizo de su mirada y, con un empujón, arrastré al hombre hacia la salida. El aire exterior me golpeó como un alivio, pero el ruido del arrastre continuaba, resonando a nuestro alrededor. Corrimos de nuevo, no mirando atrás. Cada paso que dábamos parecía arrastrarnos más hacia la oscuridad,
pero la luz de la ciudad era nuestra única esperanza. Sentía que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, que todo se volvía parte de esa pesadilla. El hombre apenas podía seguirme, y su respiración se volvía cada vez más errática. La sensación de ser observado se intensificaba, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento perfecto para atraparnos. Finalmente, encontramos un refugio en un callejón. Nos ocultamos detrás de un contenedor de basura, y por un instante, el silencio envolvió el lugar. Ambos respirábamos pesadamente, llenos de terror y confusión. ¿Qué demonios fue eso?, le pregunté al hombre, mi voz temblando. No lo sé, respondió, su rostro pálido. No deberíamos haber ido allí. Su voz era un susurro, pero la urgencia de sus palabras resonaba más fuerte. Lo miré a los ojos, y en ese instante, comprendí que la oscuridad no solo nos perseguía. Había algo que había despertado en ese lugar, algo que ahora no se detendría hasta atraparnos. Y en mi mente, solo había una pregunta: ¿podríamos escapar? La tensión en el aire se sentía como un hilo delgado, listo para romperse. Las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida, y sentí que el tiempo se estaba acabando. No sabía cuánto tiempo pasamos escondidos en ese callejón, pero el miedo nos envolvía como una manta. Finalmente, el hombre se giró y me miró a los ojos. «Debemos salir de aquí», dijo con un tono de urgencia. No podía argumentar, sabía que era verdad. Pero el mundo exterior parecía más aterrador ahora. La oscuridad se había vuelto más densa, y el eco de esos murmullos llenaba el aire. «No podemos regresar», le dije. «No sé qué hay allí». «No tenemos otra opción», respondió, y el terror en sus ojos me hizo comprender que estaba tan asustado como yo. Sin dudar, nos levantamos y comenzamos a caminar, lentamente, hacia la salida del callejón. Cada paso que daba era un desafío. El sonido del arrastre seguía allí, pero parecía distante, como si estuviera atrapado entre los ecos de nuestras respiraciones. Al llegar al final del callejón, miramos hacia la calle. Las luces de la ciudad titilaban, pero algo parecía mal. Las sombras no eran solo sombras. Podía sentirlas moviéndose, observándonos, esperando. «No podemos quedarnos aquí», dije en voz baja. «Pero, ¿dónde vamos?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. El hombre se detuvo en seco, mirándome con horror. «¿Qué fue eso?», preguntó, y su voz temblaba. No sabía qué responder. El grito sonó de nuevo, y esta vez, estaba más cerca. Era como si el mismo suelo se hubiera quejado, como si el mundo estuviera rompiéndose a nuestro alrededor. Sentí una punzada de terror. «Debemos correr», dije, y antes de que pudiera pensar, eché a correr. El hombre me siguió, y las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de nosotros. Cada paso que daba era más difícil, como si algo estuviera tratando de atraparme, de detenerme. El grito resonaba en mi mente, un eco aterrador que no me dejaba escapar. Finalmente, logramos salir a la calle principal, pero el terror no se desvanecía. Las luces de los autos pasaban de largo, y la gente parecía no notar nuestro pánico. Era como si estuviéramos atrapados en un mundo paralelo, donde el miedo y la oscuridad no existían. «¿A dónde vamos?», pregunté, pero el hombre solo movió la cabeza, como si también estuviera perdido en sus pensamientos. Todo lo que sabía era que teníamos que salir de allí. Pero el miedo nos estaba persiguiendo, y no podía dejar de sentir que esa sombra nos seguía, acechando, esperando el momento perfecto para atrapar lo que había despertado en el edificio. Cada paso que daba me acercaba más a un abismo que no sabía cómo evitar. Y en esse instante, comprendí que esta noche nunca terminaría. Agora, que revisitei minha experiencia mais profunda e perturbadora, percebo que o terror não é apenas uma questão de monstros ou fantasmas. Às vezes, a verdadeira escuridão reside dentro de nós, nas escolas que facemos e nas sombras que não conseguimos deixar para trás. O que aconteceu naquela noite se tornou parte de mim, o me lembrete constante de que há coisas no mundo que não conseguimos compreender, e que, por máis que tentemos escapar, a escuridão sempre encontrará o caminho de volta.